Cuando mi madre reconstruyó su vida borrándome de la suya, dejé que celebraran su familia perfecta. El día que cumplí 18 años decidí desaparecer, y el caos que desaté después les hizo recordar quién era realmente. Antes de entrar en eso, necesito retroceder un poco. Hoy tengo 21 años, pero todo comenzó cuando tenía 15. Hasta ese momento, mi madre y yo habíamos sido un equipo. 7 años antes, mi padre había muerto de un infarto repentino a los 42. Un día me enseñaba a montar bicicleta, y 3 meses después estaba sentado en un incómodo traje escuchando a familiares casi desconocidos decirme frases vacías sobre el cielo y lugares mejores. Desde entonces, solo quedábamos ella y yo. Vivíamos en la casa de mi padre, una vivienda modesta de 3 habitaciones pagada gracias a su seguro de vida. Mi madre trabajaba como asistente administrativa en una empresa de suministros médicos, nada lujoso, pero suficiente para que tuviéramos estabilidad. No éramos ricos, pero teníamos rutinas que nos pertenecían, noches de películas los viernes, desayunos convertidos en cenas los miércoles y el ritual sagrado de acampar cada verano en el parque estatal favorito de mi padre. Ella mantenía vivo su recuerdo con historias, fotos y pequeños detalles que me ayudaban a no olvidarlo. Era una vida simple, pero era nuestra. Eso duró hasta que apareció Sullivan. Mi madre, Maureen, lo conoció en una conferencia de trabajo, y desde ese momento todo cambió. Él era dueño de una empresa de distribución farmacéutica y ganaba mucho dinero. Conducía un coche de lujo, vivía en un vecindario donde multaban a cualquiera que dejara los contenedores de basura fuera de horario y proyectaba esa imagen de éxito que empezaba a seducir a mi madre de maneras que nunca había visto. En cuestión de semanas, ella ya no era la misma. Empezó a vestirse diferente, a cambiar de peinado, a hablar de catas de vino y clubes exclusivos. Llegaba de sus citas presumiendo la casa de vacaciones de Sullivan en Colorado, su barco, sus contactos, como si hubiera descubierto un mundo nuevo al que ahora quería pertenecer a toda costa. Al principio intentó integrarme. Sullivan venía a cenar, me daba la mano con ese apretón típico de empresario y hacía preguntas genéricas sobre la escuela o deportes, como quien cumple un trámite social. Era evidente que yo formaba parte de un paquete que él no había pedido. Cada vez que hablaba, apartaba la mirada hacia su teléfono, y durante esas cenas forzadas se notaba que su atención estaba en cualquier lugar menos en mí. Pero mi madre parecía feliz, así que intenté no darle importancia. A los 6 meses, Maureen empezó a hablar de matrimonio como si fuera un asunto acordado desde hacía tiempo. No me preguntaba qué opinaba, simplemente me informaba de lo que Sullivan pensaba, quería o sugería. Era como si delegara todas sus decisiones en alguien que conocía desde hacía muy poco. 3 meses después llegó el compromiso oficial. Sullivan la sorprendió en un restaurante caro con un anillo que probablemente valía más que nuestro viejo coche. Mi madre me llamó desde el estacionamiento, llena de emoción, preguntándome si estaba contento por ella. Yo quería decirle que la veía cambiando demasiado rápido, que extrañaba a la mujer que se reía viendo películas en pijama conmigo, pero solo respondí, felicidades. Ella aceptó la respuesta como si fuera suficiente. Al fondo se escuchaba la voz de Sullivan sugiriendo celebrar el compromiso, y yo comprendí que la conversación ya no era importante para ella. Con la boda también llegaron los hijos de Sullivan, Erin, de 13 años, y Declan, de 10. Vivían principalmente con su madre, pero los veíamos en fines de semana alternos y durante las vacaciones. Los había conocido una vez antes. Erin pasó toda la cena concentrada en su móvil, y Declan habló sin parar sobre videojuegos mientras Sullivan lo regañaba por los modales en la mesa. Después del compromiso, Maureen empezó a describirnos como una futura familia unida, asegurando que todos estaríamos felices de tener nuevos hermanos. Aquello era una fantasía suya, porque ni Erin ni Declan mostraban un mínimo interés en mí. La boda llegó en primavera. Fue una ceremonia pequeña en el club de campo al que Sullivan pertenecía. La mayor parte de los asistentes eran colegas de negocios y amigos del club. De los amigos antiguos de mi madre, casi ninguno fue invitado. Ella lo excusó diciendo que Sullivan prefería algo íntimo, aunque, por lo visto, lo íntimo solo incluía a gente con barcos y casas de vacaciones. Yo asistí con el traje que Maureen eligió para mí. En las fotos siempre aparecía en un extremo, mientras que Erin y Declan ocupaban el centro, sonriendo como si fueran parte de un anuncio de revista. En una de las imágenes incluso me recortaron por completo. Después del matrimonio, nos mudamos a la casa de Sullivan. Era enorme, como algo sacado de un programa de remodelación, 5 habitaciones, 3 baños, sótano terminado y un patio con piscina. La entrada al vecindario tenía seguridad privada que revisaba identificaciones. Maureen lo presentaba como un sueño hecho realidad. Yo obtuve una habitación al final del pasillo, lo más lejos posible de la suite principal. Era grande, sí, pero impersonal, paredes beige, muebles genéricos, nada que reflejara mi vida.
Maureen me prometió que la decoraríamos juntos, aunque ese después nunca llegó. Mientras tanto, Erin recibió una habitación junto a la de los adultos y Declan una justo enfrente, ambas ya llenas de sus cosas, sus pósters y sus trofeos. Las mías parecían un cuarto de hotel sin huésped. Ese verano, justo antes de comenzar segundo de secundaria, fue cuando todo el patrón empezó a hacerse evidente. Cada fin de semana que los hijos de Sullivan venían, la casa giraba completamente en torno a ellos, actividades, horarios, decisiones sobre la cena, programas de televisión, incluso la temperatura del agua de la piscina. Y poco a poco, yo fui quedando fuera. Sin explicaciones, sin drama, simplemente, prescindible. Desde que Maureen se casó con Sullivan, todo empezó a girar alrededor de los hijos de él. Si yo proponía ver una película, Erin elegía su serie. Si quería nadar un rato, Declan necesitaba la piscina para sus amigos. Poco a poco empecé a darme cuenta de que mi papel en esa casa era adaptarme a lo que los demás querían. Ellos eran la prioridad, yo, una figura secundaria que debía acomodarse sin protestar. Maureen dedicaba casi todo su tiempo libre a Erin. Iban de compras, asistían a spas, almorzaban en el club campestre. Actividades que antes eran nuestras, ahora eran exclusivas de ellas. Cuando mencioné que me hacía sentir desplazado, Maureen me respondió que debía alegrarme por la conexión que estaba logrando con su nueva hijastra. Así funcionan las familias ensambladas, Connor. Todos deben sentirse incluidos. Irónico, porque yo solo me sentía sustituido. Cuando comenzó mi segundo año de secundaria, las diferencias se acentuaron. Los hijos de Sullivan estudiaban en Westfield Academy, un colegio privado cuyo costo anual superaba el salario de mucha gente. Yo seguía en Lincoln y, mi escuela pública. Pregunté si podía cambiarme para estudiar junto a ellos, pero Sullivan alegó que la matrícula ya estaba demasiado ajustada para cubrir a 2 estudiantes. Podemos revisarlo para el próximo año, añadió Maureen. Jamás se revisó nada. Los hijos de Sullivan recibían mochilas de diseñador, los teléfonos más recientes y portátiles nuevos para estudiar. Yo debía conformarme con mi laptop de 3 años, porque según ellos estaba en perfecto estado y debía agradecer lo que tenía. Cuando mencionaba el trato desigual, Maureen decía que los hijos de Sullivan estaban acostumbrados a un estilo de vida específico y sería injusto cambiarlo. ¿Y qué pasa con mi estilo de vida?, pregunté una vez. Tú eres adaptable, respondió. Traducción clara, eres menos importante. Las cenas familiares se volvieron una tortura. Sullivan preguntaba a Erin por sus clases de danza, a Declan por sus partidos de fútbol, y luego por sus actividades del colegio privado. Después me lanzaba aún y la escuela, Connor, con ese tono que sonaba más a trámite que a interés real. Maureen intervenía de vez en cuando con comentarios ensayados como Connor entró al cuadro de honor o Connor jugó un buen partido la semana pasada, pero sonaban más a obligación que a genuino orgullo. Lo peor fue ver cómo Maureen cambiaba por completo. Se inscribió en el club campestre de Sullivan. Empezó a jugar tenis, asistía a eventos benéficos donde un boleto costaba más que nuestras compras mensuales cuando vivíamos con mi padre. Dejó de cocinar las comidas que él le enseñó y ahora pedía platos caros o se suscribía a servicios que enviaban comidas ya preparadas. Nuestros viejos hábitos desaparecieron, nada de noches de películas porque Sullivan no disfrutaba perder tiempo, nada de desayunar panqueques para cenar porque no era sofisticado, nada de campamentos porque su versión de lo rústico era un hotel de 4 estrellas sin spa. Intenté hablar con ella. Le dije que extrañaba nuestra vida anterior, que extrañaba pasar tiempo juntos y sentir que aún era su hijo. Se puso a la defensiva. Estoy construyendo un nuevo futuro, Connor. Esto es bueno para todos. Sullivan nos da estabilidad y oportunidades que nunca tuvimos. Tienes que ser más agradecido y menos egoísta. Al parecer, echar de menos a mi madre era considerado egoísmo. En mi tercer año, todo empeoró. Sullivan decidió remodelar la casa, renovaron la cocina, ampliaron el dormitorio principal y añadieron un gimnasio. Declan pidió una sala de juegos en el sótano, así que la equiparon con muebles nuevos, una televisión gigante y todas las consolas imaginables. Mi habitación no recibió ni un tornillo. Cuando pregunté si también podían actualizarla, Sullivan respondió que lo haríamos más adelante. Ese después jamás llegó. Entonces llegó Navidad. Erin abrió regalos que costaban más de lo que yo ganaba en meses, un portátil nuevo, ropa de diseñador, joyería, incluso un iPad porque sí. Declan recibió un ordenador gamer, auriculares carísimos, juegos de colección y equipamiento deportivo. Yo obtuve una tarjeta de regalo de $100 para tarjeta y ropa genérica. Maureen sonrió y dijo con demasiada energía, a veces los regalos prácticos son los mejores. Ellos se marcharon de inmediato a estrenar sus cosas, mientras yo me quedé mirando mi tarjeta como si fuera una broma. Esa noche pregunté a Maureen si notaba la diferencia de trato.
Solo dijo que la exesposa de Sullivan tenía expectativas financieras distintas para sus hijos y que debíamos respetarlas. ¿Y mis expectativas?, pregunté. Ya casi eres adulto, Connor. Las cosas materiales no deberían importarte tanto. Claro, lo material parecía importar solo si eras hijo biológico de Sullivan. Comencé a pasar menos tiempo en casa. Me quedaba después de clases en clubes, visitaba amigos o me quedaba trabajando horas extra en la ferretería donde había conseguido un empleo de medio tiempo. Cualquier sitio era mejor que esa enorme casa en la que me sentía como un intruso. Mi mejor amigo, Aidan, lo notó enseguida. Éramos inseparables desde la secundaria y me conocía demasiado bien. Después de rechazar nuestros planes por tercera semana consecutiva alegando compromisos familiares, me enfrentó durante el almuerzo. Hermano, ¿qué te pasa? Estás raro desde hace meses. Le conté todo. El caos de esa familia ensamblada, como Maureen había dejado de ser mi madre en la práctica, y lo invisible que me sentía en mi propio hogar. Aidan escuchó en silencio y luego me dijo algo que se me quedó grabado. Tu mamá eligió a su nueva familia por encima de ti. Duele, pero al menos ahora sabes dónde estás parado. Deja de esperar que recuerde que existes y empieza a planear cómo irte. Tenía razón. Yo seguía actuando como si Maureen fuera a despertar un día y recuperar nuestra relación, pero no iba a suceder. Ella ya había tomado su decisión. Así que comencé a trazar mi salida. Cuando cumpliera 18 años tendría acceso al dinero del seguro de vida de mi padre, $200.000 en un fideicomiso. Hasta entonces, Maureen era la tutora financiera, pero no podía tocar ni un centavo salvo para gastos educativos. Ese dinero sería mi boleto para comenzar de cero. Empecé a buscar apartamentos, trabajos de medio tiempo, cuentas bancarias para abrir cuando alcanzara la mayoría de edad. Hice hojas de cálculo, calculé presupuestos y guardé cada dólar de mi trabajo en la ferretería. El hermano mayor de Aidan se había independizado a los 18, así que le pedí consejos sobre los trámites. Mientras tanto, la situación en casa seguía deteriorándose. Maureen apenas me hablaba salvo cuando Sullivan estaba presente y necesitaba aparentar que seguía siendo una buena madre. Me hacía preguntas superficiales sobre la escuela, asentía sin escuchar y luego volvía a planear el cumpleaños de 16 de Erin o el viaje a Disneyland que Sullivan preparaba para el cumpleaños número 11 de Declan. Ese viaje fue otra bofetada. Sullivan alquiló una sección del parque solo para celebrarlo. Yo observaba todo desde el fondo, más como un invitado indeseado que como parte de la familia. Contrataron fotógrafos profesionales, organizaron una sesión de fotos con temática familiar, compraron camisetas idénticas para todos y planearon una fiesta tan elaborada que a simple vista cualquiera habría pensado que se trataba de un evento corporativo. De hecho, el costo total debió superar sin problemas los $10.000. Todo eso para un niño que, con toda certeza, no recordaría más que destellos sueltos dentro de 3 meses. Ese tipo de exageraciones se volvieron parte del día a día desde que Sullivan entró en nuestras vidas. Mi cumpleaños número 16 fue todo lo contrario a aquel despliegue. Mi madre horneó un pastel sencillo que parecía haber salido de una tarde rápida en la cocina, y Sullivan, casi como si estuviera cumpliendo una obligación, me dio un billete de $50. No hubo más. De hecho, la celebración terminó casi de inmediato porque Erin tenía práctica de danza y, según ellos, no podía llegar tarde. Esa comparación marcó un antes y un después, aunque en realidad solo reafirmaba lo que ya llevaba tiempo sintiendo, que yo había dejado de ser prioridad. Cuando inició mi último año de secundaria, ya estaba contando los días que faltaban para marzo, cuando cumpliría 18. La idea de independizarme se había convertido en mi motor. La universidad estatal, a 3 horas de distancia, me había aceptado gracias a un programa de mérito académico parcial. No era una beca completa, pero sí lo suficiente para que, junto a mi herencia y un trabajo de medio tiempo, pudiera costear mis estudios sin depender ni de Maureen ni de Sullivan. Recuerdo perfectamente el momento en que mencioné la universidad en la cocina. Mi madre volvió la cabeza con una mezcla de sorpresa y desconcierto, como si no pudiera creer que hubiese presentado solicitudes sin consultarla. Su respuesta fue un clásico. Deberíamos haber hablado esto como familia. Yo solo pude preguntarle. ¿Desde cuándo somos una familia? Y el silencio que siguió fue más claro que cualquier respuesta. Sullivan intervino entonces, con ese tono diplomático que utilizaba para decir cosas desagradables sin mancharse las manos. ¿Has pensado en un colegio comunitario? Ahorrarías dinero. Qué conveniente que la austeridad apareciera exclusivamente cuando se trataba de mi futuro. Pero para escuelas privadas, campamentos exclusivos, uniformes, viajes y actividades para Erin y Declan, jamás había restricciones. Guardé silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que cualquier discusión sería otro recordatorio de que no encajaba en la estructura que ellos estaban construyendo. Así que continué con mis preparativos.
Llené formularios de vivienda universitaria, envié documentación financiera y contacté a la administradora del fideicomiso para asegurar acceso a la herencia al cumplir la mayoría de edad. Sentía que, por primera vez en años, algo empezaba a salir bien. Todo eso se vino abajo, o más bien terminó de confirmarse, en febrero, un mes antes de mi cumpleaños. Maureen y Sullivan nos llamaron a una reunión familiar un domingo. No se permitían excusas para faltar, lo cual ya debería haber encendido todas mis alarmas. Nos reunimos en la sala formal, esa habitación impecable que solo se usaba para impresionar visitas. Sullivan se aclaró la garganta, como cuando quería sonar importante, y anunció que tenían excelentes noticias. Vamos a adoptar oficialmente a Erin y Declan. Queremos que los 4 compartamos el mismo apellido. La documentación ya está casi lista. Mi madre sonreía como si le hubieran entregado un trofeo. Erin y Declan estaban radiantes, imaginando todos los beneficios legales y financieros que esa adopción implicaba. Yo solo pude preguntar. ¿Y yo? El intercambio de miradas entre ellos fue inmediato. Sullivan respondió con cautela. ¿Qué pasa contigo? ¿Voy a ser parte de esa adopción? Connor, tú eres hijo de Maureen. Eso es diferente, dijo él, como si con eso se resolviera todo. Mi madre intervino para suavizar el golpe. Tienes el apellido de tu padre. Pensamos que querrías conservarlo. Nunca lo habían hablado conmigo. Nunca. Simplemente asumieron que yo debía mantenerme en un espacio aparte, como si fuera una marca incómoda que no combinaba con la nueva familia que estaban fabricando. Maureen incluso añadió. Podemos conversar si te interesa, pero creí que preferirías no cambiar tu nombre. Su tono dejaba claro cuál era la respuesta que quería oír. No dije nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque finalmente lo entendí todo, ellos estaban construyendo su nueva vida, su nueva imagen, su nueva familia. Y yo no figuraba en ese diseño. Erin y Declan eran hijos de Sullivan, yo era el recordatorio de un matrimonio pasado del que Maureen prefería no hablar. La adopción se completó a principios de marzo. Sullivan organizó una recepción en el club campestre, con discursos, regalos monogramados, fotos y un pastel que decía «Bienvenidos a la familia». Yo me mantuve en una esquina, comiendo cóctel de camarones mientras contaba mentalmente los días para mi cumpleaños. Ese jueves amanecí con una sensación de libertad tan enorme que me costaba creerla. Era mi cumpleaños número 18, el día en que dejaba de ser parte legal del hogar de Maureen y Sullivan. En la cocina había una tarjeta con $100 y la promesa de celebrar el fin de semana. Claro, siempre y cuando se ajustara al calendario de competencias de Erin, porque todo giraba alrededor de ellas. En vez de ir a clases, conduje hasta el banco. Llevé mi certificado de nacimiento, mi licencia y todos los documentos del fideicomiso. Pasé 2 horas en la oficina de Margaret, una gerente amable y eficiente que manejó el proceso con profesionalismo. La transferencia de los $200.000 quedó lista. Hoy parece importante, me dijo cuando firmé la última hoja. El más importante, respondí. Después conduje al complejo de apartamentos cercano a la universidad. Ya estaba aprobado, faltaba entregar el depósito. Les di un cheque certificado para cubrir primer mes, último mes y garantía. Me entregaron las llaves y, de pronto, mi vida tenía un punto de inicio nuevo. El apartamento era pequeño, de un dormitorio, pero era completamente mío. El resto del día lo pasé mudándome. No tenía mucho porque Maureen había vendido o donado la mayoría de nuestras cosas cuando se mudó a la casa de Sullivan. Lo poco que tenía cabía en mi coche, ropa, mi portátil, algunos libros, un par de cajas y una con fotos de mi padre. Pensar que después de 3 años en esa casa, salía con menos de lo que había llevado era casi irónico. A las 6 de la tarde estaba en el suelo de mi nuevo apartamento comiendo pizza. Aidan me había ayudado y trajo la cena para celebrar. No puedo creer que lo hicieras, dijo. Pues aquí estoy, respondí. Planeamos buscar muebles baratos en ventas de garaje. Su familia tenía un sótano lleno de cosas que ya no usaban y que podían darme. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí parte de algo. A las 8 envié un mensaje corto a mi madre, me mudé. Estoy bien. La respuesta llegó casi de inmediato, como que te mudaste, ¿dónde estás? En mi propio lugar. Soy mayor de edad. Empiezo mi vida. Las llamadas comenzaron a llover. Notificaciones, mensajes de voz, textos cada vez más insistentes. Ignoré todo y apagué el teléfono. A la mañana siguiente tenía 47 llamadas perdidas y cerca de 100 mensajes. Mientras desayunaba un tazón de cereal en el viejo sofá que la familia de Aidan me había regalado, revisé el contenido. La secuencia era predecible, primero confusión, luego enojo, después culpa, amenazas, y finalmente más culpa. Los mensajes de Sullivan eran ataques directos sobre lo irrespetuoso que estaba siendo.
Los de Maureen hablaban de preocupación y de cómo debía regresar a casa. Resultaba casi cómico. Ese lugar hacía años que no se sentía como un hogar. Le envié un solo mensaje de cierre. Soy adulto. Estoy bien. Hablaré cuando esté listo. Luego bloqueé ambos números. Un corte necesario. Me enfoqué en preparar mi nueva vida, conseguí trabajo de tiempo completo en una tienda de herramientas, compré muebles de segunda mano, organicé todo mi espacio y lo convertí en un lugar donde, por fin, nadie me trataba como una sombra. La familia de Aidan, sin querer, terminó dándome lo que nunca obtuve de la mía, un sentido real de pertenencia. La familia de Aidan se convirtió, sin que yo lo buscara, en una especie de refugio que no había tenido en años. Su madre me invitaba a cenar 2 veces por semana como si fuera un miembro más del hogar. Su padre incluso me ayudó a encontrar un coche usado en mejores condiciones del que tenía. Y su hermana menor, que veía como algo admirable que yo viviera solo, empezó a pedirme consejos sobre cómo manejar ciertos conflictos con sus padres. Por primera vez en mucho tiempo, sentía lo que se supone que debería ser una familia, personas que realmente se preocupan por si estás bien o no. Un par de semanas después de haberme mudado, recibí una llamada de mi tío Patrick, el hermano mayor de mi madre y la única persona de su lado con la que aún mantenía contacto. Él siempre había estado pendiente de mí desde que mi padre murió, era el que llamaba para saber cómo estaba, el que había enfrentado a Sullivan en la boda por ser arrogante, y el que le advirtió a mi madre que estaba cometiendo un error dejando todo su enfoque en su nueva familia. Tu madre está perdiendo la cabeza, fue lo primero que me dijo. Me llamó como 6 veces para preguntarme si sabía dónde estabas. No estoy escondido, respondí. Solo me mudé. Lo sé, suspiró. Ya le dije que tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Pero no lo está manejando bien. Yo pensé para mis adentros que llevaba 3 años sin manejar nada bien respecto a mí. Y que ahora tendría que acostumbrarse a vivir con sus elecciones. Patrick guardó silencio unos segundos y después añadió. Por lo que vale, estoy orgulloso de ti. Mucha gente a tu edad habría seguido aguantando con la esperanza de que las cosas mejoraran. Tú hiciste lo correcto al cortar por lo sano. Esa conversación me hizo entender algo que no había podido admitir. Yo no la odiaba. Solo estaba cansado de esperar a que recordara que yo también era su hijo. Pasaron 3 semanas. Para entonces ya tenía una rutina establecida, trabajo, tiempo en mi apartamento, tardes con Aidan, preparativos para la universidad. Mi vida estaba tranquila. Incluso mejor que tranquila. Ya no vivía en tensión, nadie me comparaba con los hijos de Sullivan, y sobre todo, ya no me hacía sentir como si fuera un estorbo. Entonces Patrick volvió a llamar. Hay algo que debes saber, me dijo. Estuve anoche en casa de tu madre para cenar. La situación ahí se está desmoronando. Me explicó que la adopción de Erin y Declan había generado problemas legales y financieros. La exesposa de Sullivan estaba amenazando con demandarlo para modificar el acuerdo de manutención, ya que la adopción cambiaba los términos previos. Eso significaba un posible aumento de $3,000 mensuales que tendría que pagar. Su negocio estaba estable, pero ese gasto adicional era un golpe importante al presupuesto familiar. A eso se sumaba que Erin esperaba recibir un coche por su cumpleaños número 16, que sería dentro de 2 meses. Y Declan quería asistir a un exclusivo campamento de verano de fútbol que costaba $8,000. Están estresados, dijo Patrick. Y aparentemente recién están entendiendo cuánto aportabas tú a la casa. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Tu madre comentó que pensaban usar tu fondo fiduciario para las renovaciones. Según ella, era dinero familiar porque tú vivías allí. Cuando te fuiste y te llevaste ese dinero, todo su presupuesto se vino abajo. Me quedé en silencio procesando lo que acababa de decirme. Mi madre había planeado usar el dinero que mi padre dejó exclusivamente para mí. Mi herencia. Patrick continuó. Hay más. Convirtieron tu cuarto en una oficina. Pintaron todo, pusieron un escritorio, archivadores. Cuando pregunté por tus cosas, tu madre dijo que te llevaste lo importante y que donaron el resto. Eso incluye fotos de tu infancia, las cosas de tu padre que guardaste y varias cosas personales que dejaste allí pensando que podrías recuperarlas después. Cerré los ojos un momento. Me ardía el pecho, pero no lloré. Lo siento mucho, hijo, me dijo Patrick. Estoy bien, respondí. De verdad. Estaba enojado, sí. Pero al mismo tiempo me sentía extrañamente liberado. No quedaban dudas, ese lugar ya no era mi hogar, y jamás volvería a serlo. Cuando llegó abril, todavía me tenían bloqueado tanto mi madre como Sullivan. Yo seguía con mi vida, tranquilo. Hasta que recibí un correo de mi madre a mi correo escolar, la única vía por la que pudo contactarme. Era enorme, párrafos y párrafos sobre lo dolida que estaba porque me había ido sin discutirlo, de cómo estaba siendo inmaduro y egoísta,
que la familia no se abandonaba así. Terminaba pidiendo que nos reuniéramos para tomar un café y arreglar las cosas. Le respondí con una sola frase. Tú me abandonaste hace 3 años. Yo solo lo hice oficial. Minutos después me llegó otra respuesta, esta vez larguísima, llena de excusas sobre cómo ella había intentado unir a la familia, como yo nunca me había esforzado con los hijos de Sullivan, como siempre había sido difícil con los cambios. En su versión, todo era culpa mía. No respondí. Discutir con alguien que ya había reescrito la historia en su cabeza era inútil. Llegó mayo y con él mi graduación. Invité a Patrick y a la familia de Aidan. No le dije nada a mi madre. Pero se enteró porque la madre de Aidan subió fotos a redes. Al día siguiente, se presentó en mi apartamento. Golpeó la puerta durante 10 minutos, hasta que finalmente abrí. Estaba irreconocible, el cabello sin arreglar, casi sin maquillaje, con un viejo suéter y pantalones de yoga. Nada que ver con la imagen impecable de esposa de club campestre que había construido para sí misma. Te graduaste sin avisarme, fue lo primero que dijo. No parecía que te interesara mucho mi vida últimamente. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu madre. ¿De verdad? Porque normalmente las madres se dan cuenta de que sus hijos existen. Intentó entrar como si el apartamento fuera suyo. Bloqueé el paso con el brazo. Connor, por favor, suplicó. Solo quiero hablar. Sé que cometí errores, lo sé. Pero estoy intentando arreglar esto. Sullivan y yo estamos pasando por un mal momento, y me hizo darme cuenta de que he estado descuidándote. Ahí estaba la verdad. Como su matrimonio tambaleaba, de pronto recordaba que tenía un hijo. No me importa, contesté. Soy tu madre, insistió. Quien me crió fue papá. Tú solo compartiste la casa conmigo. Fue duro, sí. Pero también fue la verdad. Desde que mi padre murió, mi madre se limitó a cumplir lo básico, comida, ropa y un techo. La parte emocional, el acompañamiento, el apoyo, eso había dejado de existir hacía mucho. Su rostro se quebró de inmediato, como si cada palabra que acababa de pronunciar hubiera sido un golpe directo en un punto que llevaba años evitando. Su expresión pasó de la sorpresa a una tristeza profunda, esa que mezcla culpa y desesperación. Yo amé a tu padre, susurró con la voz destrozada. Hice lo mejor que pude después de que él muriera. Sentí una mezcla de cansancio y frustración acumulada a lo largo de 3 años. Respiré hondo antes de responder. Tu mejor no bastó, dije, con un tono firme pero sin gritar. Y cuando conociste a Sullivan dejaste de intentarlo del todo. Ella negó con la cabeza, como si quisiera alejar la verdad con un simple movimiento. Eso no es justo, replicó, buscando excusas entre lágrimas. Yo intentaba construir una nueva vida para los dos. No, corregí, sin suavizar nada. Construiste una nueva vida para ti. Yo no formaba parte de ese plan. Su llanto se intensificó. Era un llanto ansioso, casi desesperado, como si temiera que la conversación estuviera llegando a un punto sin retorno. Por primera vez, parecía comprender que mis límites no eran una fase, sino una realidad. Necesito que regreses a casa, dijo entre sollozos. Al menos por un tiempo. Sullivan y yo estamos teniendo problemas, necesito a mi familia cerca. Me quedé quieto, procesando lo que acababa de decir. Era una frase que hace pocos años habría sido suficiente para que me sintiera culpable, pero ya no. Ya tienes una familia, repliqué. Erin y Declan. Tus hijos adoptivos por conveniencia. Ellos son hijos de Sullivan, respondió con una rapidez nerviosa. Si nos separamos, van a posicionarse de su lado. Y ahí comprendí el verdadero motivo de su visita. No estaba ahí por mí. Ni siquiera por remordimiento genuino. Estaba aterrada de quedarse sola. Cuando su vida perfecta comenzó a derrumbarse, recordó que existía un hijo al que había dejado de lado. Ese no es mi problema, repliqué con frialdad. Connor, por favor, insistió, golpeada emocionalmente. He cometido errores, pero sigo siendo tu madre. Te sigo amando. La miré directamente a los ojos. Amas la idea de no estar sola, dije con calma. No a mí. Y sí, hay una diferencia. Cerré la puerta. No fue un portazo, solo la cerré con firmeza. Ella se quedó afuera, llorando de manera descontrolada, durante varios minutos. La escuché a través de la madera, pero no sentí el impulso de abrir. No esta vez. Con el tiempo, sus sollozos se apagaron y finalmente se marchó. Esa misma noche, mi tío Patrick me llamó. Mamá había aparecido en su casa buscando consuelo y dramatizando la situación. Llegó llorando, me contó. Me dijo que la habías rechazado por completo. Patrick no es el tipo de persona que se deja manejar por el drama. La escuchó, sí, pero me lo imagino sentado con los brazos cruzados, sin pronunciar más palabras de las necesarias. Le dije claramente, continuó, que ella creó este escenario.
que ahora tiene que asumir las consecuencias. ¿Y qué dijo sobre mí? Pregunté. Que estás siendo cruel y vengativo, respondió. Pero sé que no es cierto. Solo estás siendo honesto. Agradecí escuchar eso. Era extraño sentir apoyo familiar luego de tantos años donde todo había ido en sentido contrario. El verano llegó, y lo recibí con disciplina. Trabajé jornada completa, sin faltar un solo día. Ahorré lo suficiente para cubrir mis primeros meses en la universidad. Aidan y yo hicimos un viaje por carretera hacia la costa, algo que habíamos planeado desde hacía tiempo. Pasamos noches enteras conversando en moteles baratos, riéndonos de cosas sin importancia, y por un momento la vida pareció sencilla. Su familia incluso me invitó a su barbacoa del 4 de julio. Me trataron como si fuera uno más, sin expectativas ni presión. Era lo más parecido a un hogar estable que había sentido en años. Mientras tanto, la vida de mi madre se derrumbaba lentamente. Patrick me actualizaba, aunque yo nunca se lo pedía. Sullivan llevaba tiempo ocultando su realidad financiera. El negocio no estaba generando lo que aparentaba. Y mantener los caprichos caros de Erin y Declan, además de pagar más manutención que antes, estaba rompiendo todo el equilibrio. Recortaron gastos. Se despidieron del servicio de limpieza y de la entrega de comidas. Dejaron de ir al club social. Erin casi explotó al enterarse de que probablemente no recibiría un coche nuevo. Declan quedó devastado cuando cancelaron su campamento de fútbol de élite. La imagen de familia perfecta se iba agrietando cada día más. A principios de agosto, cuando ya estaba por mudarme al campus universitario, mi madre regresó a mi puerta. Traía varias maletas como si ya hubiera tomado la decisión sin consultar conmigo. Me fui de casa, anunció sin rodeos. Necesito un lugar para quedarme por un tiempo. La observé con calma, dejando que el silencio hablara por mí. ¿Y pensaste quedarte aquí? Pregunté finalmente. Claro que sí, respondió con indignación contenida. Tienes espacio. Soy tu madre. Por supuesto que pensé que podía quedarme. No. Ella parpadeó, confundida. Connor, no tengo dónde ir. Lamento oírlo, respondí. Pero no será aquí. Parecía verdaderamente desconcertada, como si no pudiera concebir que yo tuviera límites. Como si 3 años de abandono no significaran nada ante las palabras «soy tu madre». Sé que cometí errores, insistió. Pero la familia no se abandona cuando la situación se complica. Algo que tú deberías saber mejor que nadie. Solo intentaba ser feliz con Sullivan, susurró. Intenté construir una vida con él. Y yo intenté tener una madre, repliqué. Ninguno de los dos lo consiguió. Volvió a llorar, pero ya no sentía nada. Era como escuchar una grabación que ya había sonado demasiadas veces. Recordé perfectamente el momento en que mi compasión se agotó, mi campeonato final, al que no asistió porque Erin tenía un recital. Ahí terminé de entender mi lugar. ¿Qué hago ahora?, preguntó, perdida. Resolverlo tú sola, dije con tranquilidad. Eres adulta. Connor, puedo compensarte. De verdad puedo. Dame otra oportunidad. Seré mejor. Te di 3 años, respondí sin alterarme. Elegiste a los hijos de Sullivan cada vez. No sabía el daño que estaba haciendo. Si lo sabías. Simplemente te convenía no verlo. Se quedó inmóvil, asimilando mis palabras. Finalmente, con un tono casi derrotado, preguntó. ¿Entonces, se acabó? ¿De verdad estás terminando conmigo? Terminé contigo el día en que entraste a la vida de Sullivan y me dejaste fuera, dije. Hoy solo lo estoy reconociendo. No intentó convencerme más. Tomó sus maletas, salió del apartamento y se fue sin mirar atrás. 1 hora después, Patrick volvió a llamar. Ella había llegado a su casa pidiendo quedarse allí. Patrick aceptó, pero dejó claro que sería temporal. Está hecha un desastre, dijo. Y el divorcio va a ser feo. No me involucro, respondí. Lo sé, pero sigue siendo tu madre. Ser parientes no es lo mismo que ser familia. Patrick guardó silencio. Después, con sinceridad, añadió. Creo que finalmente está entendiendo lo que perdió. Ha tocado fondo. Me alegro, respondí. Tal vez ahora aprenda algo real. La semana siguiente me mudé al campus. Empecé la universidad, conocí nuevos compañeros, me uní a clubes y por primera vez sentí que tenía el control total de mi propio futuro. Cada paso que daba se sentía como una victoria pequeña pero significativa. Mi madre intentó contactarme varias veces por correo. Mensajes extensos sobre arrepentimiento, sobre cómo quería reconstruir nuestra relación, sobre cómo respetaría mi ritmo si necesitaba espacio. Nunca contesté. El divorcio se resolvió justo antes de Acción de Gracias. Y como era previsible, ella se quedó prácticamente sin nada. Sullivan tenía un acuerdo prenupcial. Al firmarlo, mamá renunció a casi todos los derechos sobre sus bienes.
Recibió algo de dinero, pero insuficiente para mantener el estilo de vida al que se había aferrado. Tuvo que buscar un pequeño apartamento, volver a trabajar a tiempo completo y empezar desde cero, otra vez. Mientras tanto, Sullivan conservó la casa, conservó a sus hijos, y continuó su rutina sin que pareciera afectarle en absoluto. Fue una justicia poética limpia, casi quirúrgica. Ella sacrificó nuestra relación por un lugar en el mundo de Sullivan. Al final, terminó sin él. Y sin mí. El día de Acción de Gracias llegó con una invitación inesperada. Mi tío Patrick me llamó para invitarme a celebrarlo en su casa. Me comentó que Maureen estaría allí, pero dejó claro que yo no tenía obligación de asistir si aún no me sentía preparado. Pasé varias noches pensándolo. Al final decidí ir, no para reconciliarme con ella, sino para mostrarle que mi vida había seguido adelante sin su presencia. Fui acompañado de Aidan, quien en esos meses se había transformado prácticamente en un hermano para mí. Al llegar, encontré a Maureen ayudando a la esposa de Patrick en la cocina. Cuando me vio, su rostro se iluminó de inmediato. Connor, viniste, dijo con emoción. Patrick me invitó, respondí con frialdad. Esa chispa de esperanza que apareció en sus ojos se apagó al instante, entendió que no estaba allí por ella. La cena fue incómoda desde el inicio. Maureen intentaba entablar conversación conmigo, preguntaba por mis clases, por mi apartamento y si necesitaba algo. Yo respondía solo lo necesario, sin prolongar el diálogo. Preferí hablar con Patrick y con Aidan, así que pasé la mayor parte de la noche conversando con ellos. Cuando terminó la cena, Maureen me interceptó en el pasillo. ¿Podemos hablar?, pidió. ¿Sobre qué?, pregunté sin detenerme. Sobre nosotros, sobre arreglar las cosas. Negué con la cabeza. No hay nada que arreglar. Nada está roto. Simplemente, se terminó. Eres mi hijo. Eso nunca se termina. Ahí te equivocas, repliqué. Ser tu hijo es biología. Ser tu familia es elección. Y yo ya no te elijo. Retrocedió como si la hubiese golpeado. Sé que cometí errores. Sé que prefería a Sullivan antes que a ti, pero he cambiado. Entiendo lo que perdí. Lo perdiste hace 3 años. Lo que pasa es que recién ahora lo notas porque estás sola. Eso no es cierto, murmuró. Claro que lo es. Si tú y Sullivan siguieran juntos, no estarías aquí intentando recuperarme. Estarías ocupada siendo madre de Erin y Declan, fingiendo que yo no existo. No respondió. Ni siquiera intentó negarlo. Quiero hacer las cosas bien, susurró. Algunas cosas no se pueden reparar. Elegiste un camino y ahora te toca vivir con el resultado. Me fui poco después. Aidan insistió en manejar porque notó que estaba alterado, aunque no triste, era más bien un cansancio profundo, la sensación de estar repitiendo una conversación interminable que ya no tenía sentido. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, de verdad, respondí. Solo estoy cansado. Y era cierto. Maureen había quemado ese puente mucho tiempo atrás, y yo había dejado de esperar que ella quisiera reconstruirlo. Tenía a Patrick, a la familia de Aidan, a mis amigos de la universidad. Mi vida ya no dependía de que ella recordara que yo existía. Las fiestas navideñas pasaron sin grandes cambios. Maureen envió algunos regalos a mi apartamento, los doné sin abrirlos. Llamó en mi cumpleaños, no contesté. Continuó intentándolo varias veces, y yo continué rechazando cada acercamiento. Un día, Patrick me preguntó si pensaba perdonarla algún día. No necesito perdonarla, respondí. Solo necesito avanzar. A veces el perdón es para ti, no para ellos, comentó él. No estoy cargando rencor, dije. Solo estoy eligiendo tener paz. Y esa paz implica que ella quede en mi pasado. Con el tiempo, sus intentos se volvieron menos frecuentes. Ya en mi 2º año universitario, Maureen enviaba correos esporádicos, sin la desesperación inicial, más resignada a nuestra nueva realidad. Por Patrick supe que estaba saliendo con alguien de su trabajo, un hombre divorciado sin hijos. Parecía actuar con más cautela esta vez, sin precipitarse. Me alegré por ella, sinceramente. Ojalá estuviera aprendiendo algo. Pero no necesitaba ser parte de ese proceso. En mi 3er año, me crucé con Erin en una cafetería cerca del campus. Ella era ahora estudiante de 1er año en la misma universidad, probablemente había entrado gracias a las conexiones y el dinero de Sullivan. Me reconoció enseguida y comenzamos esa conversación torpe que aparece cuando compartes pasado pero no vínculo real. Me contó que Sullivan ya se había vuelto a casar con una mujer del club social, y que Declan estaba destacándose en una escuela privada. Todo perfecto en su mundo. De pronto dijo: tu mamá te extraña. A veces habla de ti cuando visita a Sullivan. Dice que se arrepiente. Qué bien, respondí sin emoción. ¿Nunca piensas en contactarla, darle otra oportunidad? No. Erin abrió los ojos, sorprendida.
Pero, es tu mamá. Dejó de serlo cuando me reemplazó por ustedes. No te ofendas, pero no tengo ninguna obligación con ella. Eso suena duro. Es la verdad. Nos despedimos y no volví a verla. Francamente, no lo lamenté. El último año universitario trajo ofertas de trabajo y decisiones adultas. Me gradué en ingeniería civil, con buen desempeño, y recibí varias propuestas. Elegí un empleo en una ciudad a 5 horas de distancia, con un buen salario, beneficios sólidos y la posibilidad de comenzar desde cero. Patrick decidió celebrar mi graduación organizando una reunión en su casa. No fue un evento enorme, pero sí lo suficiente para sentirme acompañado, la familia de Aidan, algunos compañeros de la universidad y un ambiente cálido que contrastaba con todo lo que había vivido años atrás. En medio de los preparativos, Patrick me comentó que Maureen había preguntado si podía asistir. Me dejó claro que la decisión final era mía. No respondí de inmediato. Me tomé un día entero para pensarlo, repasando en mi mente lo que significaría verla aparecer allí, entre personas que sí habían estado a mi lado cuando la necesitaba. Por un momento consideré permitirle ir, mostrarle que había logrado cada paso sin su apoyo. Pero la idea se desvaneció tan rápido como llegó. Sabía que su presencia convertiría algo que debía ser ligero y sincero en un intento forzado de acercamiento. Prefiero mantener esto simple, le dije a Patrick finalmente. Quiero disfrutar el día sin que nadie lo convierta en un drama. Él asintió sin cuestionarlo. La celebración fue justo lo que necesitaba. El padre de Aidan hizo bromas sobre mis noches sin dormir estudiando, su madre me abrazó con esa calidez que había aprendido a considerar como familiar, y Patrick brindó con un discurso que me hizo reír y también quedarme pensativo, recordando todo lo que había cambiado en mi vida desde que salí de la casa de Maureen. Mis compañeros aprovecharon para contar anécdotas que preferiría olvidar, pero al final me hicieron sentir parte de un círculo real, uno donde no tenía que competir por el cariño de nadie. Era un contraste enorme comparado con los años en que sentí que siempre estaba luchando por ser visto. Mientras todos se iban despidiendo, revisé mi teléfono. Tenía un nuevo mensaje de Maureen. No era largo, apenas un par de líneas. Felicitaciones por tu graduación, Connor. Estoy muy orgullosa de ti. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No hubo enojo, ni alivio, ni ganas de responder. Solo un reconocimiento silencioso de que las cosas ya no eran como ella pretendía. Bloqueé la pantalla sin escribir nada. Hoy tengo 21 años. Me mudé a una ciudad distinta. Empecé un empleo estable y conseguí un departamento propio en pleno centro. A veces Aidan se queda un fin de semana para despejarse, y Patrick continúa llamándome todos los domingos, sin fallar ni uno. Y lo más importante, por primera vez en mucho tiempo, mi vida se siente como algo que estoy construyendo yo mismo, sin esperar que alguien decida si valgo o no valgo la pena.